El referente que se sube en este episodio al escenario es Miquel Nadal. Él es psicólogo, es autor y speaker internacional especializado en neurociencia y en productividad. Habla en sus canales tanto de YouTube como de Instagram y en su newsletter, también en LinkedIn, en todas sus redes sociales sobre neurociencia vinculada a la productividad, lo que llama neuroproductividad. Ha impartido conferencias en más de 25 países y ya verás que en la entrevista nos da un montón de tips, datos, nos explica cómo monta sus conferencias, cuál es su estrategia. Bueno, como dice él, que le gusta, aporta muchísimo valor y cosas concretas, elementos concretos. Nos habla con mucha propiedad de cómo él se ha posicionado como conferenciante, tanto en empresas como en otro tipo de eventos y también como formador. Y al final también hablamos de un tema muy interesante porque él ahora está desde hace un año y medio en un proyecto con dos personas más que se llama método neurohacking y nos avanza en qué consiste y unas conferencias muy especiales que empezarán en breve a impartir por aquí, por España. Así que no te pierdas esta entrevista. Decirte que yo a Miquel lo conocí pues quizá hace 6 años o así, cuando empecé a emprender y fui a una formación suya precisamente sobre neuroproductividad y ese día quedé encantadísima porque hace eso, te da muchísimo valor, pero siempre aterrizado en estrategias, en acciones concretísimas para que lo puedas aplicar. Lo dicho, no te pierdas esta entrevista que sé que te va a encantar. Hola Miquel, Miquel Nadal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Ángels. Muy gustado estar aquí, ¿eh? Me da un poco de cosa el título, ya hemos dicho antes, es referente. Digo, Sí, uy, te ha no sé, impactado. Me ¿eh? has dicho, esto debe ser yo. Bueno, pero tú eres un referente en neuroproductividad, en neurohacking. Yo creo que es evidentísimo con los años que llevas y la experiencia que tienes. ¿No te consideras un referente en esta área? Me dicen, sí, no, porque tú llevas muchos años en esto. Sí, yo creo que sí. Al final, quieras o no hacer muchos años lo mismo, la repetición hace que la gente te vea como, este debe saber algo sobre este tema, ¿no? Pero aunque Sí, creo que los años, ¿no? Normalmente no implican que sepas mucho de este tema. La clave está en la experiencia, cómo lo explicas, si esto tiene algo de base en ti, sobre todo si lo proyectas de verdad o solo pues es un aparato publicitario, ¿no? Oye, pues mira, muchas neuras, pero en realidad no hay sustancia, no hay miga ahí detrás, ¿no? Entonces, en mi caso sí, considero perfectos. que sí, que lo he ido preparando durante muchos años y algo seguramente hay ahí. Yo estoy convencida de que sí, por lo que yo sé de la primera formación que hice contigo hace un montón de años, que fue cuando te conocí, y luego lo que he ido siguiendo, que ha crecido exponencialmente y toda la sabiduría y el conocimiento que hay detrás. Yo, por eso también me ha gustado que estés aquí, que puedas compartirlo. Yo estoy convencida de que sí, de que eres un referente en la materia. Empiezo con la pregunta que le hago a todos. ¿Quién es Miquel Nadal? Complicado definirme, ¿no? Porque al final siempre salen las dos facetas, la parte más personal y profesional. Yo dejo de decirte que no creo que existan dos facetas. La persona es una. No, dices, no, yo soy en lo profesional así y en lo personal así. Oye, pues si tienes estos dos problemas, tenemos un problema serio, ¿no? Creo que al final somos dos personas, pero son la misma persona, aunque sean diferentes áreas, ¿no? Entonces, la parte personal, yo diría que soy papá, creo que sí, al menos responsable, intento serlo. Además de eso, oye, me encanta crear cosas, nada más allá de la parte profesional, también en mi vida personal. Y siempre intento aprender cosas nuevas. La verdad es que soy un fanático de aprender cosas nuevas, más allá de la parte, digamos, de neurociencia, productividad, que es lo que hablaremos después. Y por el otro lado, la parte más profesional, ahí sí intento también, pues oye, todo tema de neuras, me encantan las neuras. Neuras me refiero a neurociencia aplicada a, especialmente a la psicología, que es el campo de donde yo vengo, aplicado especialmente al mundo del rendimiento, ¿no? Porque la gente rinde y otros no. ¿Cuál es la caja negra que hay en el cerebro? Esta es mi parte, digamos, más laboral. Y he ido trabajando en ella, pues casi, ya lo estaba sumando, eran 12 años más otras Mm. experiencias laborales, o sea que ya llevo casi 20 años con neuras. Y sobre todo lo más importante para mí no es solo la neura, sino cómo lo aplico después a las personas y ver que esto funciona. Para mí es la clave diferencial. Una cosa es que tú sepas mucho, mucho conocimiento, y la otra es cómo lo aplico. Porque este ha sido uno de los grandes problemas que yo he tenido siempre, especialmente al principio. Yo leía muchísimo sobre temas, ¿no? Muchos artículos, papers, sí, venga, vamos a saber más, conocimiento, conocimiento.
pero en realidad después no lo aplicaba, solo quería saber más, ¿no? Y entonces ahí veía que había un problema real, un problema serio, un obstáculo, tenía muchas ganas de conocer cosas, pero si no lo aplicas en tu vida esto no te va a servir de nada, ¿no? Y ahí es donde viene mi pasión por esos dos conceptos, la neurociencia por un lado y la psicología por el otro, y es donde creé con mi socio, David Mm. Carulla, que ya no forma parte de la empresa, pero siempre estará ahí en el corazoncito, ¿no? Que él estuvo durante mucho tiempo conmigo y creamos el concepto de la neuroproductividad, que Ujú. en el fondo, para que la gente se aclare, es cómo puedes entrenar tu cerebro para conseguir tus metas. Ese es el objetivo principal, al menos lo que estamos buscando durante este tiempo. Sí, de hecho, una de las cosas que a mí más me gusta es esa claridad y ese aterrizar en conceptos súper claros. El ejemplo claro también son como las herramientas, ¿no? El no volverse loco con las herramientas, bajar las herramientas, el explicarlo en el día a día. Yo recuerdo esa formación que le hiciste el que era tu socio, que os conocía a los dos ahí, Sí, 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 sí. y era súper, súper aterrizado. O sea, te vas de ahí con un plan de acción y puedes aplicarlo enseguida. Y para mí eso es muy importante porque si no queda como en algo muy, muy abstracto. Sí, Ya has explicado un poco qué es la neuroproductividad, pero me gustaría saber cómo te la aplicas tú y si te la has aplicado también para llegar a ser conferenciante, porque además de formador has dado conferencias, espérate que me lo apunte, 25 países puede ser, en más de 25 países conferencias, o sea que has dado, vamos, has viajado y has impartido mucha vuelta, conferencias sí. por muchísimos lugares, ¿no? ¿La aplicaste a la neuroproductividad con este objetivo también de ser conferenciante? Sí, totalmente. De hecho, a mí me encantaba hacerlo. Tengo que reconocer que es algo que ya me gustaba hacerlo. De hecho, en la propia facultad ya intentaba hacer charlas furtivas, ¿no? Intentaba buscar huequecitos, espacios para que me dejaran hablar, porque mi primer trabajo que yo buscaba siempre, al menos mi primer trabajo, era la parte de formación en recursos humanos, era como mi objetivo principal. Mm. Mi objetivo principal era eso, ser director de recursos humanos, director de formación. Entonces, hay muchas charlas, ¿no? Que después me di cuenta que el director de formación no imparte charlas, que es otro tema, ¿vale? Pero al Sí. menos mi ignorancia me decía que sí, 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 si tú eres director de formación vas a dar muchas charlas, ¿no? Entonces ahí siempre empecé, pues, oye, cualquier cosa que podía hablar, empecé a hablar. De hecho, mis primeras charlas fueron sobre mi Erasmus, ¿no? Para explicar a la gente cuáles eran los beneficios de viajar en Erasmus y a partir de aquí saber un poquito más. Entonces realmente sí que lo he ido aplicando porque creo que cuando hablamos de neuroproductividad en el fondo es metas diarias, ¿no? Metas que queremos conseguir ahora, a corto plazo, medio, largo plazo, no importa. Entonces la clave es qué es lo que puedo conseguir con ello. Entonces siempre había tenido en la mente no tanto ser conferencista, sino explicar lo que yo hago a otras personas. No importaba que Ujú. fueran 10, 15, 20, 50. De hecho, nunca noté la diferencia, y lo digo de verdad, entre hablar a 10 personas y hablarle a 1000 o no sé, casi 2500, una de las últimas experiencias que tuve, ¿no? Entonces, claro, 2500 personas puede parecer muy intimidatorio, pero yo siempre pienso en una. Normalmente me gusta fijarme en 3 puntos de referencia cuando estoy dando una conferencia, que son izquierda, centro y derecha, no hay más. Y a partir de aquí yo siento la sensación de estar en casa, en el salón de casa, explicando cosas y no veo prácticamente nada, ¿no? Entonces yo creo que sí que se puede aplicar todo este tema de la neurociencia, la psicología, y hay muchas cosas que se pueden aplicar dentro de las formaciones y conferencias. Ujú. Pero nunca me planteé dar conferencias a tanta gente para nada, pero lo vi como algo natural. Sí, lo vi como algo natural. De hecho, una de las cosas que yo aprendí sobre todo al principio, especialmente a los 18 años, fue hacer teatro. Algo tan sencillo, ¿no? Las famosas artes escénicas, que son brillantes. Y ahí sí que tuve la sensación de que ya dominaba el escenario, ¿no? Entonces me podía mover, que no pasaba nada, la vergüenza. Ahí la verdad es que rompí muchos tabúes, lo típico, oye, pues no sé si voy a gustar, no voy a gustar. Reconozco nunca haber tenido un miedo real a hablarle a la gente, de hecho lo he visto, como decía antes, de manera muy natural, pero sí que es verdad que tenías oye, tienes que hacerlo perfecto, todo tiene que ser genial. Y el teatro, estuve casi 4 años haciendo teatro, totalmente amateur, o sea, sin ningún tipo de opción de dedicarme a actor, al menos no es lo que pretendía. Ahí sí que ve que, oye, una vez te estás dentro y ves que el ridículo forma parte del teatro, el hacer formaciones, conferencias o la gente que sea, al final, nada puedes hacer más al ridículo que en el teatro, sobre todo lo que hacía yo, ¿no? Que hacía horas de improvisación, de cosas raras que me inventaba, era un tomate que me partían por la mitad y me Ah, tenía que sí. mover, es decir, hacía cosas muy raras de estas. Entonces, claro, yo pensé, ser un tomate que te parta por la mitad y untarte con el suelo, digo, una conferencia, hombre, esto ya es de cracks mundiales, así que no puedo fallar, no puedo fallar, ¿no? Y naturalicé mucho el ridículo como algo positivo, y Ujú. creo que después, claro, una conferencia con ese tono solemne, con esas personas que te están escuchando a ti, además tienen ganas de escucharte, cuando el teatro no era así muchas veces, porque venía gente, porque tú conocías a alguien que le decía, oye, puedes venir, que si no, no tenemos público, era muy diferente. Entonces, claro, como la predisposición es mayor, pues tú ya sabes que es mucho más sencillo todavía. Entonces el ridículo ahí lo rompí.
Yo digo, ya es una forma de decir, oye, ya no hay ridículo, está bien, creo que está bien hablar con tantas personas. Y de hecho ya cuando, lo que decía antes, cuando superas las 50, 60 personas, yo creo que ya no hay una gran diferencia. Yo creo que cuando rompes el espectro de un aula más o menos puede tener 30, 40, 50, cambia todo por completo. Incluso me pasó una primera experiencia también, que fue en psicología, que también doy clases en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, de forma muy, muy ocasional, pero sí que es verdad que ahí más o menos, para que te hagas una idea, son 90, 100 personas. Claro, ya casi no digo que sea un anfiteatro, pero ya es una cantidad. Sí. Entonces, claro, cuando lo haces de forma tan constante y con las clases llenas normalmente, de 80 a 90 personas, pues todavía facilitas más el tema, ¿no? Ya has creado la estructura mental de que esto es lo más normal para tu vida, entonces cuando ya vas a otro tipo de escenarios, pues no hay ningún problema, no hay ningún cambio, ¿no? De hecho, hay muchas personas que lo comentan, incluso a mí me ha podido pasar, ¿no? Que hay como una barrera, es 10, 15, 20 personas las puedes identificar, ahí es cuando estás viendo las miradas, las caras y entra ahí también como el Sí, diálogo interno, ¿no? Se está aburriendo, uy, esto no lo está entendiendo, y no podemos entrar como ahí en esa inseguridad nuestra cuando estamos impartiendo una charla o una formación. Y luego llega un punto en el que hay lo que tú dices, ¿no? 50, 100, 1000, 2000, ya es como, con todos los respetos, porque no es así, no lo sentimos así, pero es como una masa que ya no estás viendo tanto las caras y quizá ahí hay muchas personas que es como que se tranquilizan incluso más, y a mí me lo han comentado de me da más apuro hablar para 10 que para 2000, porque 10 es como que, tengo una interacción tan directa que estoy sí, viendo la reacción, ¿no? De exacto. cada una de ellas. Totalmente. De hecho, yo diría que una de las para mí más grandes diferencias es que una tienes feedback instantáneo y la otra tienes feedback en diferido. Y Ujú. para mí eso es lo que cambia, porque un feedback instantáneo te puede romper el ejercicio que tú pensabas que estaba bien o que funcionaría. En cambio, en el otro, tú no sabes si ha funcionado o no ha funcionado. Puedes ver alguna risa y tal, y eso significa que la gente se lo pasa bien, pero no significa que la gente esté contenta. Te dice, oye, he reído mucho, pero no he aprendido nada. O sea, que no siempre unas buenas risas se garantizan que te lo pases bien, ¿no? Pero es verdad que ahí tienes el feedback en directo. Entonces tú Y la ves el directo. flexibilidad, perdona, perdona, Miquel, sí. Sí, 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 no, y totalmente. Entonces ahí es donde puedes jugar con ello, ¿no? Ahí es Mm, donde viene la parte del formador o del conferenciante de poder modificarlo. En cambio, una conferencia, tú tienes que venir ya totalmente enlatado las cosas que vas a decir. Puedes hacer algunas variaciones, dejarte mm, fluir también, pero con 1000 personas no puedes mimetizar con todos porque si no terminas totalmente loco o peor todavía, ¿no? Que dices, oye, no sé quién tengo que gustarle a este o el otro. Siempre hay que partir de la base que hay un X% que no le va a gustar nada, porque no tiene ningún interés en lo que haces y ni siquiera quiere aprender sobre ti. Y está bien, creo que está bien. Forma parte del escenario, está genial. Y lo mismo ocurre con la formación, pero una formación es más evidente porque suele ser una o dos personas que no tienen ningún interés. En cambio, la conferencia, imagínate que son 1000, pues claro, hay un grueso ahí quizá de 10, 15 personas que no tienen ningún interés, pero no las ves. En cambio, la mm. formación, esa persona es como un mosquito en una sala pequeña, ¿no? No, es muy pequeño, sí, sí, pero no te deja dormir. Es Exacto, sí. exactamente lo mismo. Sí. ¿Cómo en el directo, en ese momento, cómo gestionas esas caras o eso que nos imaginamos muchas veces nosotros? Simplemente tomando, ¿no?, esta tranquilidad de, bueno, a nadie le puedo gustar, esto lo tienes ya muy asumido, quizá por esa experiencia previa del teatro que decías, ¿o hay alguna herramienta que nos pueda servir a los demás o que tú utilices para, uf, no decir, bueno, Sí. tranquilo que esto no, bueno, pues eso, que no puedes gustarle a todos y que si alguien que se está o que parece que se está aburriendo, ah, Sí. seguir, ¿no? Seguir con el mismo entusiasmo. Claro, realmente técnicas en concreto es más una gestión de las propias emociones que otra cosa, ¿no? En realidad una técnica tampoco sabría decirte. Yo creo que al final hemos ido aprendiendo cosas básicas sin saberlo. Y yo me fijo mucho en 3 tipos de persona que normalmente suelo ver, ¿no? La persona que está Mm, súper entusiasmada, que esa intento que no me contagie demasiado porque sí, se lo está pasando muy bien, aprende mucho, pero yo sé que ya es un poco la parte fan, ¿no? Y cuando alguien es fan pierde un poco la objetividad. Después tenemos el neutro y por último tendríamos la persona que no le está gustando, ¿no? Está claro que no las identificas, pero tú ves también el nivel de interés que tienen, ¿no? Entonces siempre hay mm, grupitos que están hablando entre ellos, hay personas que a lo mejor no les interesa. Entonces ahí realmente es cuando tienes que enfocarte. Yo personalmente lo hago siempre, ¿eh? Cuando veo gente que no está en la sesión o que le cuesta más, siempre lanzo preguntas a ese tipo de lado concreto de la conferencia o de la formación. Intento también que hay un momento que se pare y que justamente esas personas puedan hacer algún tipo de mini ejercicio. Si es una conferencia, pues obviamente cosas muy sencillas, de levantarse, poder hablar un momento, resumir las cosas en una palabra, hacer votaciones o lo que sea, ¿no? Entonces siempre intento buscar esas personas que creo que no creo que sean díscolas como tal, sino que simplemente no han llegado a conectar contigo por lo que sea, o por ti porque no has sido capaz de hacerlo, o porque ellos no están ahora mismo en el ambiente de poder hacerlo. Entonces, realmente no. En cambio, las formaciones sí que hay estrategias concretas, ¿no? Porque ahí como los identificas también, oye, pues la clave al final para que alguien tenga interés es que pregunte, repregunte y vuelva a preguntar, ¿m? Y hacer varios ejercicios para que estén aquí con nosotros.
en una conferencia tienes que buscar cosas muy puntuales. Entonces, normalmente yo tengo en la chistera siempre cuando hago conferencias, a diferencia de las formaciones, tengo varios ejercicios que les llamo yo para recuperar otra vez el punto cero. Es decir, normalmente puedes empezar mal por lo que sea, pero siempre hay una forma de recuperar el punto cero. El punto cero significa que hay algo que haga que en ese momento estén todos atentos. Entonces ahí tienes la ocasión de volver a empezar. Si ves que has entrado demasiado mal, que te has enrollado demasiado, que has hablado demasiado de una teoría que no debías, eso ya con los años procuras no hacerlo, tienes el momento de volver al punto cero. Cuando vuelves al punto cero, puedes volver a reconvertirles y reengancharles. Si dejas que esto fluya, evidentemente no funciona. Y, por ejemplo, en mi caso tengo una teoría propia, no creo que esté fundamentada por nada, pero funciona mucho, que es la teoría de los 8 o 10 minutos. Yo le llamo la teoría de los 10 minutos, ¿no? Es que nunca puedes superar un tema, ya sea un ejercicio, dinámica, explicación, lo que sea, los 10 minutos. Si te enrollas 20 minutos con algo, es muy probable que hayas perdido seguramente el 30 o 40% de la audiencia, a no ser que tenga un interés muy grande en lo que estás diciendo, ¿no? Aunque lo expliques muy bien, que tengas una historia genial, 20% y 20%, 20 minutos de un rollo concreto, aunque sea una temática hiper interesante, creo que es incapaz de poder hacerlo. Así que intento siempre la teoría de los 10 minutos, consiste en que cuando llego a los 10 minutos de algo, hay que modificar. Y hay que hacerlo mediante una actividad dinámica o algo diferente que en ese momento pueda romper la concentración, ¿no? Y eso lo aplico tanto a las formaciones como a las conferencias. Quizá las formaciones se pueden alargar un poquito más, porque te da más margen, ¿no? Tienes quizá 4, 5, 6 horas o 12. Sí. En cambio, una conferencia, pues tienes lo que tienes, ¿no? Últimamente, por ejemplo, a mí me piden muchas conferencias de 40 minutos, ya ni siquiera de una hora. Hemos bajado el nivel, ¿eh? Y entiendo que sea así, porque la gente no está. No, no, la atención cuesta cada vez más mantenerla, ¿eh? Es muy valiosa, sí, es complicadísima de conseguirla y además la mayoría, muchas de ellas son online. Esta semana pasada, por ejemplo, di dos, en las cuales había una que eran 1.100 personas y la otra 700 personas, en dos bancos de Latinoamérica concretamente. Y yo juego mucho con eso. Ya ni siquiera llego a los 10 minutos. Ya en 5 minutos tengo que cambiar de tema, buscar algún tipo de actividad que puedan participar, preguntas. En este caso era online, ¿eh? Pero es verdad que si no lo haces de esta manera, creo que pierdes a muchísima gente. Pero no tanto porque no les interese, sino porque la linealidad de las formaciones se ha perdido. Porque en el momento que la gente percibe que esto es una charla de YouTube, desconecta. Entonces, yo tengo YouTube, ¿para qué? Si te tengo ahí en YouTube todo el día, que estás publicando todo el día, ¿para qué quiero ahora una formación? Entonces, yo creo que hay que eliminar siempre que sea posible la sensación, la percepción de que la gente piense que es YouTube. Interesante, es decir, poner mucho más dinamismo, preguntas, ejercicios, reflexiones, ¿no? Jugar con todas Sí, estas herramientas que podemos tener, con la sorpresa quizá también, ¿no? Introducir este tipo de elementos. sí, pero tengo que decir algo con esto y es que, claro, Sí. va mucho con mi persona. Mm, Yo, por ejemplo, en las formaciones, en las sesiones, yo soy mucho de dar tips, valor máximo. Entiendo que para mí esto es lo máximo. Es decir, que cuando yo voy a una conferencia, esto es lo que espero. Y ahí es donde entramos un poco en el tipo de conferencias. Respeto todo tipo de conferencias, pero por ejemplo, a mí personalmente, las que sean más de storytelling, de explicación, de conceptos muy genéricos, personalmente no me interesa. Es decir, no me interesan. Puedo escucharlas alguna vez para aprender la forma de hablar de una persona o porque me interesa, pero yo sé que ahí voy a aprender relativamente poco. O al menos no es mi tipo de conocimiento. Entonces, claro, mm. yo ya espero de mí mismo, y después del resto de público, evidentemente ahí ya me puedo adaptar más o menos, a que una formación tiene que ser, oye, quiero sacar el máximo valor en esos 40 minutos, llevarme los tips concretos que pueda aplicar hoy mismo. Yo entiendo que si el formador conferenciante lo que hace es algo diferente, como por ejemplo lanzar más conceptos, explicar historias, entonces ahí puede formularse de otra manera, ya es más la historia lo interesante y no tanto el contenido que hay detrás, ¿no? Entonces, en mi caso personal, yo siempre voy a eso. Entonces, claro, por mi forma de ser, ya no voy a hacer una formación que sea 20 minutos explicar una historia y al final te lanzo un aprendizaje, porque a mí personalmente no me interesa, pero Ujú. respeto perfectamente que se pueda hacer, Bueno, ¿no? es tu estilo, ¿no? Es un estilo, pues Es mi eso, estilo, sí. de dejar valor, y yo creo que por eso también tienes tantos clientes o has entrado de forma tan potente en empresas, porque se llevan algo más, que no, o sea, es una conferencia barra formación, ¿no? Es como esta Sí, entrevista. En esta entrevista llevamos, ¿qué llevamos? 15 minutos y ya has dado un montón de tips, y un montón de reflexiones sí, muy útiles, ¿no? Entonces, tu manera de comunicar es muy exacto. valiosa, de aportar muchísimo siempre. Entonces, en el formato conferencia es como todo el rato estás apuntando, todo el rato te estás llevando algo, ¿no? Claro, De valor. es mi punto. Es verdad que también hay otro tipo de conferencias que, oye, también son más reflexivas, más Mm. emocionales y que no todo tiene que ser siempre valor. Entonces ahí los respeto 100%. Entonces no son las conferencias que yo iría. Que puedo escuchar una vez en YouTube y me parecen perfectas, pero personalmente no iría.
Ujú, Me ha pasado, y supongo que también al final es una experiencia personal, ¿no? Yo he ido a muchas conferencias, las cuales la sensación es decir, oye, mucho concepto, pero poco valor, ¿no? mm, Entonces, siempre lo resumo de tres maneras. Cuando llego de la conferencia, hay una pequeña parte de explicación para que se entienda el concepto, obviamente, esta es muy corta. En el siguiente punto, siempre doy ya un tip concreto que tú puedes hacer, que es un hábito, y el último es una herramienta que consolide ese hábito. Entonces, tenemos siempre la tríada, yo lo mezclo todo en tríadas dentro de sí. las sesiones, tríadas. La parte siempre inicial, que es una explicación, 5 minutos. Después, el hábito en cuestión, 1 o 2 minutos. Y después, la técnica o la herramienta en concreto, en el caso de que haya, 2 o 3 minutos. Y así siempre se podrá aterrizar. Hay gente que se va a quedar en la teoría porque simplemente le interesa eso, otros querrán ir al hábito y otros, por último, querrán la herramienta. Ujú. Tampoco quiero centralizarlo todo en herramientas porque si no al final se pierde el concepto, ¿no? Que también me ha pasado alguna vez, sobre todo cuando empecé, creo que a veces pecaba mucho de dar muchas técnicas concretas, pero no les conceptualizaba. Entonces creo que tiene que haber una parte inicial de concepto para que se genere también, oye, ¿para qué necesito esta herramienta? ¿No? Para no dar herramientas sin más, ya está. Entonces, para mí esto en una conferencia es clave. Esa es tríada, la utilizo constantemente y de hecho cuando termino la técnica vuelvo a hacer otra explicación, otra herramienta, otra técnica, ¿no? Muy curioso y muy ordenado, ¿no? Como muy estructurado, Pues Miquel. sí, un poco sí. Sí, que es como muy, bueno, bueno, eso, muy estructurado, es que la palabra es esta. Y, oye, ¿cómo al ir a diferentes países te encuentras con diferentes realidades, con diferentes Sí. culturas? ¿Cómo abordas esto? ¿Cómo lo preparas? ¿Preguntas antes? Em, ¿Qué hay de Hmm. preparación? Que entiendo que habrá bastante, pero ¿y qué hay de fluir? Porque bueno, ahí hay, Vale, pues eso, ¿no? La cultura, los chistes, los gags, la manera, la expresión. Es que hay muchos matices, ¿no? Ahí en cada país. total, totalmente. A ver, yo normalmente tengo tres tipos de públicos, ¿no? Conferencias en inglés, Europa, la mayoría, alguna también en algún otro país también, pero generalmente Europa, es decir, fuera de España, en inglés. Después tendría las de España y por último las de Latinoamérica. ¿Sí? Tendría estos tres puntos, estos Mm, tipos de cliente. Entonces, claro, las diferencias son totales, ¿eh? O sea, sí, no tiene nada que ver absolutamente. Entonces, vamos a empezar primero por la de España y después seguimos por el resto. de acuerdo, como tú En la quieras. de, en la de España, bueno, y puedes utilizar un lenguaje del cual uno se siente muy cómodo, sobre todo siendo del país que es, ¿no? Es verdad que si fuera de otro sitio me sentiría cómodo siendo de Guatemala o de Costa Rica. Y es verdad que ya no utilizo pues, un español tan neutro, ¿no? Utilizo expresiones mucho más rebuscadas, intento buscar palabras que sé que solo se pueden entender en español, ¿no? Pues estoy hablando de, no sé, jamacuco, ¿no? Ahora te pongo un Ujú, ejemplo que sí, si lo dices en México no entiende nada lo que es, claro. ¿no? Entonces, claro, ahí puedes jugar más con este tipo de expresiones que, por ejemplo, en Latinoamérica te quedas poco más en blanco. Entonces ahí utilizo un español mucho más neutro, ¿no? Y las bromas que hago, claro, tengo que alquilar mucho porque a veces me pasa que hay muchos países diferentes, así que no es lo mismo decir, oye, son todos de Guatemala. Ah, vale, perfecto. No, no, es que tienes de Guatemala, de Honduras, y aunque hay gente que tiende a meter todos en el mismo saco, al final Centroamérica es que no tiene nada que ver. No O tiene sea, nada tú que vas ver. a Honduras, Guatemala, son países totalmente distintos y están al lado, son vecinos, ¿no? Lo mismo que España y Portugal. Dicho esto, en España sí que me fijo que el tipo de bromas funciona muy bien, pero no puedes abusar de ellas, ¿sí? Porque la sensación del público español es también mucho de, vale, ¿qué hay de lo mío? Quiero llevarme algo, cosa que, por ejemplo, en Latinoamérica no pasa tanto. La gente está más predispuesta a escuchar y eso hace que no tengas que ser tan concreto con las herramientas. Yo sigo dándolas igualmente por un tema de credo personal, ¿eh? Como soy yo, pero entiendo que no tiene que ser tan obligatorio o al menos no está tan visto de esta manera. Entonces, aparte de lo que son herramientas concretas y utilizar el humor de manera comedida, en Europa, por poner otro ejemplo, ahí es verdad que el tema del humor funciona poco. Se puede utilizar alguna broma concreta, también es verdad que hablar en inglés ya no es lo mismo a nivel de humor, hay que, sí, se puede utilizar algunas cosillas, ¿no? Y sí, la gente sonríe. También es verdad que hay que considerar muchos países distintos, no es lo mismo un Suecia que un Francia, que por ejemplo un República Checa, es que no tiene nada que Claro. ver. Pero sí que es verdad que ahí puedes jugar mucho con eso también y el humor no es la baza. Por lo tanto, ahí la parte más importante para mí son los hábitos y las herramientas, porque ahí es donde la mente de la gente ve que hay valor independientemente de si hablas bien o no el idioma. Creo que esa es la parte que se lleva. Entonces, cuando te explicas mucho, haces demasiada introducción teórica, ahí es donde creo que pierdes la esencia. Entonces, para mí creo que el idioma que hables y el sitio que estés, tienes que pensar mucho en la utilidad, ¿no? Obviamente la persona del norte de Europa es muy práctica, ¿sí? Es decir, quiere cosas muy prácticas, entonces no te enfoques nada en la explicación, lo justo, y ve directo a herramientas y muéstrales ejemplos de herramientas, es lo que quieren, ¿no? Latinoamérica sí que quiere un poquito más de historia, pero aún así valoran mucho, porque creo que en Latinoamérica se ha abusado demasiado de la storytelling, de los conceptos y tal, y se ha explicado muy poco contenido. Entonces creo que valoran mucho que alguien venga y diga, oye, este es el contenido que tiene. De hecho, me lo han dicho muchos clientes, oye, es que es de los primeros que vienen aquí a dar una conferencia y no me cuentas la historia de la infancia de 30 minutos, ¿no?
Vale, está bien. Se puede explicar la historia de la infancia también, se puede mezclar, de hecho se puede entrometer todo, ¿no? Para meterlo todo ahí, pero es verdad que valoran mucho estas nuevas aportaciones más directas al grano que no tanto este público. Entonces, entrando ya en el público en concreto, te diría que primero hay una parte de agradecimiento que es brutal. Latinoamérica en ese sentido es lo más. Bueno, al menos personalmente en una conferencia nunca me había pasado que termina la conferencia y, no sé, de tomarme 1000 selfies, ¿no? O, bueno, esto es un ejemplo. El otro es que te pidan más, autógrafos, etcétera. Esto no había pasado nunca en España. Esto es Ujú. súper improbable. Ha pasado alguna vez, pero es algo bastante improbable. Es que es una figura muy pública o muy conocida también, ¿no? Entonces, el nivel de agradecimiento es espectacularmente diferente. Curiosamente, entre España y Europa está bastante similar. Sí, yo te diría que incluso en Europa a veces hay más agradecimiento, aunque sea más formal desde la distancia, pero lo hay más. En España tiendes a, en general no digo ningunear, pero sí que tampoco no te interesa demasiado más allá de la conferencia, ¿no? Ah, vale, ha estado bien. Pues hay un porcentaje pequeño que tiene mucho más interés. Pero también tengo que decir algo, y es que en general, yo en mi parte, el 90% de las conferencias suelen ser compañías, empresas, Sí. y entiendo también que ahí hay otro tema de entorno. Si esto yo lo hiciera en otros aspectos, en otros formatos, sería muy diferente, como me ha pasado también, ¿no? Porque yo en Latinoamérica, por ejemplo, he estado en los dos formatos. Un formato más B2C, ¿no? Que sería el cliente final, y el otro que es más B2B, que sería la empresa. Y ahí se nota mucho la diferencia también, ¿no? La gente está, oye, menos, vamos a decir, no tiene tanto cuero, ¿no? En el cuerpo, sino que está más libre, más con ganas de poder hablar, etcétera. Pero sí, se nota mucho la diferencia. Y un poco la última pregunta que me hacía es la preparación. Bueno, la preparación para mí es la misma, la única cosa es que le pongo más o menos de cada cosa, es lo que decíamos antes, ¿no? Oye, si te acuerdas de la tríada que decíamos antes, ¿no? La parte teórica, la parte de hábitos, la parte de herramientas, lo que hago es poner más o menos en base al tipo de países. Entonces, siempre que puedo, obviamente hablo con las personas responsables para que me den feedback, ¿no? Incluso envío un cuestionario previo para que me den también algún tipo de contenido básico que yo necesito para la conferencia, pero sí que en general no mucho más. El resto, no digo que improvise, pero tengo una estructura y después me dejo llevar bastante. Tengo una estructura que yo sé que voy a durar tanto y tengo mis milestones, ¿no? Que yo llamo, tengo unos puntos de cierre, en los cuales Ujú. sé que cuando llevo 10 minutos tengo que haber tratado estos tres temas. Si no lo he hecho, yo siempre tengo por arriba y por debajo, ¿no? Tengo de más y de menos. Entonces, yo sé que hay temas que si no lo trato no pasa nada, son temas invisibles para el cliente, pero yo, si veo que voy justo más de tiempo, puedo aplicarlos o no. Y tengo como esos checkpoints que cuando llego a cierto punto digo, oye, ahora ya sé que puedo hacer más o menos, ¿no? Pero ahí sí que es verdad que juego bastante con la intuición personal, siempre obviamente de una estructura previa ya muy organizada. Es decir, que es una intuición relativa. Al final, yo le llamo intuición programada. Intuición programada, me gusta. Exacto. Me Porque gusta está muy mucho. programada, pero en el fondo dejo siempre un espacio también a cómo responde la gente, lo que veo en ese momento, y me dejo llevar también si hago, oye, pues una broma más o menos, un poco dependiendo de la reacción del público en ese momento. Bueno, al final se trata de eso, ¿no? De tener muy bien preparado el tema, de preparárselo previamente para hacer una exposición, un speech profesional, bien hecho, y al mismo tiempo adaptarte al lugar y no ser como un robot que simplemente va ahí, suelta el speech, sino que está interactuando, está viendo qué Claro, pasa y se deja llevar un poquito, ¿no? Incluso cómo te sientes tú como ponente, ¿no? Porque al final total. también forma parte de lo que hablamos, de ser referente o de tener una marca personal, es cómo soy yo en el escenario y cómo, bueno, encima y abajo, que yo siempre digo que haya esa misma persona Sí, abajo, ¿no? Y en tu caso es evidentísimo, ¿no? La manera en la que hablas, parlas. ¿Ves? Ya se me iba a escapar el catalán, lo sabía que iba a pasar. lo habíamos dicho antes, seguro que Sí, lo hemos pasaría. dicho antes, que nosotros hablamos normalmente en catalán y entonces había dicho, vamos a hablar en castellano porque si no, en Que si español, que si no, no nos se nos liamos. va a colar. Lo que te Y hay una decía, cosa ¿no? El también, dejarte fluir, ¿no? En ese momento sí, sabiendo que hay total. unos buenos cimientos, si lo queremos decir así, unas buenas raíces que sabes que tú tienes ahí la Sí, 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 sí. estructura, ¿no? No, no, está claro que la mejor improvisación es la que ya está preparada de casa, ¿no? Pues, para Mm, mí esto es clave. Entonces hay una cosa también que hago, Ángels, que creo que puede ser interesante, que es todo lo que tiene que ver con cosas técnicas genera muchas dudas. Entonces mm, yo, por ejemplo, en las conferencias explico un poco la parte del beneficio de utilizar ciertas herramientas. No entro tanto en explicar cómo van, porque eso para mí no es una conferencia, esto ya es una formación paso a paso, ¿no? Entonces lo que hago siempre en las conferencias, si es posible, y si llegamos a un acuerdo también con la persona que lo organiza, es que yo les doy ya algunos vídeos concretos sobre cómo hacerlo de forma práctica. Ahí les quito presión y lo que pasa muchas veces también es que cuando tú no les dices eso, la gente está pensando, sí, me lo está explicando, pero ¿cómo se hace? No quiero tampoco que invierta mucho tiempo en tomar notas. Entonces yo ya tengo unos vídeos elaborados previos que son para saber más sobre las herramientas que yo hablo. Oye, ¿quieres saber más sobre cómo organizarte en tal herramienta? No te preocupes, te voy a pasar un tutorial gratuito o te voy a dar un código especial para que puedas entrar
en este tipo de contenido. Eso facilita mucho que no se generen dudas al final, que la gente no, oye, me he perdido, ya no sé cómo se hace, no, lo dejo. Entonces, no, quiero que te quedes con el beneficio de lo que te puede aportar y después, si quieres, tendrás un vídeo totalmente gratuito para disponer de él, ¿no? Y eso a mí personalmente me funciona mucho porque quito esa presión de querer saberlo y sobre todo preguntas que no generan mucho valor, que es, oye, ¿esto que has dicho del botón este, dónde está? Claro, esto no aporta nada de valor y además creo que incluso interrumpe la propia conferencia y a la gente que está ahí que no le interesa, ¿no? Porque hay dos tipos de personas, las que lo pillan rápido y las que no. Entonces, las que lo pillan rápido lo van a hacer al momento y los típicos que pueden preguntar 5 veces, que está bien, a esos otros ya estarán totalmente desconectados, ¿no? Oye, esto no se aclara, no se empana, etcétera, etcétera. Entonces ahí puedes jugar con ello también. Qué bueno, y además eso, mantienes la atención y no ese despiste de, ay, madre mía, me estoy perdiendo, no sé si lo voy a entender, Eso entonces es. que estás desconectando en ese momento totalmente de lo que dice el ponente, en este caso 100%. tú, y ya a esa persona la has perdido, ¿no? O la has 100%. Entonces perdido sabe que eso lo momentáneamente. tendrá. Eso lo tendrá. Oye, no te preocupes que cuando termine la Qué sesión, mira, bueno. no te has perdido nada, pero eso lo tienes. Entonces ya, vale, no tengo que estar pendiente, estar ahí todo el rato anotando lo que sea, o esto me interesa, no me interesa. Y evidentemente eso también te da continuidad a tu marca, ¿no? Porque es una forma también de salir de la conferencia. La conferencia muchas veces el problema que tienes es que se queda ahí. Y es una forma de que siga eso, incluso si esa persona se suscribe a un canal tuyo o simplemente te sigue donde sea, cualquier red social, oye, pues esa persona no solo has ganado una persona que ha venido a la conferencia, sino también un seguidor en otras redes. Esa persona puede estar en otra empresa más adelante o no se sabe nunca, ¿no? Esas son ya Claro. cosas del destino. Claro, es la parte estratégica de la que hablamos de la conferencia, que no se quede solo en eso, sino que Exacto, exacto. podamos llevar a esa persona más allá, o que nos pregunte por servicios, o que llegue a otra conferencia, o que Total, más totalmente. adelante sea la persona que te recomiende, ¿no? Para dar una formación o una conferencia en otra empresa de un colega o de un amigo, de mira, yo sé que con Miquel aprendes y además te lo facilita todo mucho, ¿no? Pues Eso es. esa es Eso una es. buena manera de conseguirlo. Hay algo que me interesa mucho que es, porque has repetido, ¿no? Eso que vas calculando esos 10 minutos. ¿Cómo se calcula el tiempo? ¿Cómo has aprendido tú a calcular el tiempo? Aparte de que tengas un reloj, pero eso normalmente nos ponen ¿no? un reloj, un Sí. marcador que nos va diciendo, pero a mí me da que tú esto lo tienes controlado y lo tendrías controlado incluso sin reloj. La Sí. habilidad del tiempo, de cuándo sé que llevo 10 minutos. ¿También has oído un entrenamiento? ¿Hay alguna cosa que hayas aplicado en este sentido? No, a ver, en este caso te diría que es experiencia, básicamente, Experiencia. pura y dura. Sí, 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 sí. Yo sé que hay ciertas temáticas que tardo X minutos, y cuando digo X me refiero que no tiene que ser exacto, pero sé que esto lo explico en 3, y a veces son en 2 o a veces en 4, pero sé Mm, que más o menos me muevo por ahí. Entonces, si trato estas dos temáticas, este hábito y esta herramienta, sé que llevo 8 o 9 minutos. Entonces, yo ya estoy calculando, ¿vale? mm, Igualmente, siempre, si no hay ningún tipo de cronómetro, porque hay conferencias que por lo que sea, por un tema de presupuesto, porque la sala es pequeña, no hay ningún tipo de cronómetro, tú no tienes nada, estás bastante perdido. La clave siempre es compincharte con alguien, ¿no? Es decir, compincharte con alguien que te avise cuando queden X minutos, que te haga, por ejemplo, yo suelo decir que me hagan 2 marcadores, mitad y 10 minutos finales. mm. Cuando yo voy por la mitad y veo que, uy, del temario que quería hacer es muy poco, entonces ahí a partir de aquí ya sé, ya tengo, a ver, ya tengo muchas estrategias en ese sentido, ¿no? Ya sé si puedo hacer hasta aquí, hasta allá, qué es lo que puedo hacer de más, de menos. Y sobre todo siempre, si tengo que priorizar algo, voy a priorizar lo más impactante, ¿no? Lo que sé que realmente puede llevar más al cambio, a la reflexión, a lo que sea la acción, pero no voy a centrarme en las cosas que son más secundarias, ¿no? Ujú. Porque yo esto lo hago mucho en las conferencias. Yo todas las conferencias casi siempre son 90-10, ¿vale? 90 de cosas que ya conozco, que sé que funcionan, un 10 de cosas que voy probando. Entonces, esas 10%, cuando termino, tengo dos motivos. Oye, ¿qué hago con esto? ¿Lo incorporo y quito algo que quizá veo que está un poco desfasado o lo otro pues ya lo quito de timida? Mira, eso nuevo que hemos añadido no funciona. Vale, perfecto. Se sale fuera y ya está. Entonces, claro, más que nada porque yo en mi caso hablo mucho de neurociencia aplicada al rendimiento, las cosas van cambiando súper rápido, los estudios van cambiando, lo que antes era que sí, ahora es que no. Ah, Entonces intento siempre probar diferentes cosas, ¿no? Y algo que hago mucho, normalmente en unas conferencias suelen haber 3 o 4 como mínimo, son preguntas de ABCD, las cuales a la gente le pregunto, oye, ¿cuántas, no sé qué, no sé cuántos necesitas para no sé cuántos? Y entonces le pongo 4 opciones y todo el mundo vota, la gente ríe y tal. Y es una forma de, para mí son esos momentos de parón que decíamos antes, ¿no? De que la gente vuelve a estar consciente otra vez y después empezamos. Y me da una oportunidad otra vez para reengancharles a aquellos que no lo he reenganchado, ¿no? Siempre hablando de porcentajes mayores, ¿eh? El porcentaje ese de que sabes que no lo vas a recuperar, eso ya ni siquiera lo intentas, especialmente en una conferencia de 1000, 2000 personas que no puedes controlar mm. ni a un 1% de la gente, ¿no? Claro, yo estaba pensando ahora cuando lo decías, que tú cada nueva conferencia, cada nueva formación
es como ¿no? Es un momento Un de experimento. aprendizaje, de experimentar y de ir aplicando lo que vas aprendiendo tú por otro lado, ¿no? Exacto. Con la neurociencia, el neurohacking incluso, ¿no? De este otro proyecto del Neurohacking Method, Sí, que sí, sí, sí. estás también desde hace ya un tiempo. Yo lo he descubierto más recientemente, pero para mí me parece muy, muy potente y muy interesante porque Sí, lo sacáis, digamos, de la productividad, sino que va mucho más allá, que va a potencial, sí, talento, etcétera. Cuéntanos un poquito, porque yo creo que ahí también puedes aplicar muchas, muchas cosas, ¿no? En tus conferencias y ahí echar un ojo y experimentar. totalmente. A ver, yo vengo del mundo de la psicología, ¿no? Y a mí la psicología me apasiona, me encanta. De hecho, mis conferencias están bañadísimas de psicología, pero siempre psicología muy práctica. Intento irme un poco por los derroteros de la psicología más tradicional y tampoco me gusta la psicología excesivamente positiva. Creo que la positiva está muy bien, porque le da un enfoque que era muy necesario en la psicología, pero intento salir un poco de los clichés, ¿no? Digamos, de pues, tú puedes, tú vales y este tipo de temas, ¿no? Entonces, para mí aquí hay una clave y es que el problema de la psicología es que todavía es muy lenta. Es decir, tú, por ejemplo, cuando quieres hacer un cambio, una terapia es larga. Ya no hablo de la psicología clínica, que es la que todo el mundo recuerda, en la cual estás todo sentado en el diván, ¿no? Y el señor Freud te hacía la psicoanálisis, que esto pueden ser años, 5 años, 6 años, y todavía siguen haciéndose de esta manera, no ha cambiado mucho. Entonces, lo que yo buscaba, o un poco lo que buscábamos con equipo, porque somos 3 personas que estamos llevándolo, somos Rudy, Miri y yo, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos sobre todo es cómo podemos ir mucho más rápido e hiperacelerar el proceso de cambio personal, ¿no? Entonces, las personas cambian, evidentemente, necesitan su tiempo, reprogramar sus creencias, pero ¿existe alguna manera de entrar directamente en las diferentes partes del cerebro que tú necesitas para poder cambiar tu vida? Sí, no, ostras, yo me quedé pensando en esta pregunta y digo, vamos a resolverla. Y eso es neurohacking. Neurohacking al final es un conjunto de técnicas para lo que se llamaría hackear tu cerebro, que básicamente consiste en ponértelo a tu favor. Realmente es lo que ahora se llama la reprogramación mental o también se llama la optimización cognitiva. Tiene nombres para Wow, todos, ¿sí? esto no lo había oído, optimización cognitiva. Optimización cognitiva. Es decir, oye, todo lo que aprendes, recibe, percibes, lo estás optimizando o en realidad eres producto de tu mente, ¿no? Entonces, Ujú. si tú controlas tu mente, controlas tu vida. Es un poco eso, ¿no? Es un poco el objetivo. Entonces, lo que hace neurohacking son técnicas de todo índole, de muchas de psicología y de otros ámbitos, aplicadas a cómo puedes reprogramar tu mente, cambiar tus creencias de mucho más rápido, desarrollarte, autoliderarte, etcétera. Entonces eso funciona al revés del mundo, porque el neurohacking está pensado cuando tú duermes y no al revés. Normalmente las técnicas de desarrollo, las técnicas de terapia son durante el día, ¿no? Al final tú estás despierto, hablas con tu terapeuta o coaching, hablas con tu coach y tú lo que haces es cambiar eso. Eso está pensado al revés. Y entonces todo es sensorial, no hay contenido, no es contenido teórico de haz esto y haz preguntas, no tiene nada que ver ni con el coaching ni con la psicología, ¿no? Entonces está pensado para que tú a través de unas sesiones, son pequeños audios con inteligencia artificial, por ejemplo, hay mucha tecnología dentro, Ujú. lo que haces es empezar a reprogramar tu mente de manera automática sin tener que tener una larga terapia con tu terapeuta o con tu psicólogo, ¿no? Y con tu coach o quien sea. Y eso está pensado para que mientras duermas cambies tus creencias y el día siguiente notes una mejoría de manera inconsciente, que es un poco también lo que, tal como está pensado. Entonces, neurohacking es esto. Entonces ahí, bueno, como puedes imaginar, esto también llama mucho la atención. Ahora empezaremos con las conferencias de neurohacking, que además todo el mundo irá también con sus respectivos auriculares. Es decir, está pensado mucho de forma transformacional, algo muy diferente a lo que creo que se ha hecho hasta la fecha. Y está pensado para que una persona se dé cuenta, oye, de las cosas que tiene, de la reprogramación mental que tenemos durante muchos años y cómo nosotros podemos cambiarlo de manera directa, sin ningún intermediario y alguien te diga lo que tenga que hacer. Simplemente accediendo a tu subconsciente y a partir de aquí sacarlo todo. Siempre de una manera científica, evidentemente todo comprobado, o sea, que hay pasos hechos, es una cosa que ya está investigada, no estamos creando nada nuevo, sino que lo que hemos hecho es aunar diferentes cosas y ponerlas todas en un mismo sitio. Entonces, neurohacking es esto. Entonces, a nivel de Me parece conferencia, claro, imagínate, interesantísimo. Mm. da mucho de sí. Da mucho de sí, sí, a mí me parece interesantísimo, pero sobre todo ya me lo llevo a mi terreno, yo que soy muy mental y que empiezo a darle vueltas a las cosas, es como el poder parar, para mí es básico, el parar la mente, no pararla en el sentido de no entrar en ese bucle, de intentar buscar los porqués de todo, o sea, algo Totalmente. que vaya desde otro lugar, quizá Exacto. yo a veces digo, ¿no? De trabajar más el cuerpo y tengo amigas que me dicen, Ángeles, baja de la mente, trabaja cuerpo, ¿no? Pues esto es como, trabajamos mente, pero desde otro lugar, ¿no? A nivel sensorial Eso es, eso es es. otro nivel, ¿no? Otro, Claro, cada, ¿no? Por decirlo así. claro, normalmente es lo que has dicho ahora muy bien, ¿no? Yo si quiero trabajar lo tengo que hacer desde el silencio y en el fondo lo hago de forma racional, porque yo me estoy diciendo a mí misma que tengo que parar un momento. Entonces, hablamos siempre de lo mismo, que eso Mm, sería lo que antes decíamos la optimización cognitiva, ¿no? Es decir, oye, ¿qué puedo hacer con mis recursos
para mejorar como persona y sentirme más descansado, menos estresado, etcétera. Pero en este caso vamos al revés, que es un poco la clave también. No, yo no te estoy diciendo que tengas que tener silencio. Yo digo, escucha esto y vas a entrar, sin que tú te lo digas, que es un poco como al revés, aunque normalmente serías tú que te instigarías a ti misma a tener un momento de silencio. Además, aquí hay unas conexiones, es decir, por ejemplo, hay sonidos muy parecidos al vientre materno, ¿no? Es decir, ahí vuelves seguro. Es que no tienes otra. Si estás en la sesión, obviamente si estás pensando en otras cosas no, pero si estás en la sesión, no tienes más remedio que desconectar, porque está hecho para que tú lo hagas y no que tú lo pienses y lo hagas. Porque en el proceso de pensarlo y hacerlo, pues suele haber un gran gap, ¿no? Hay una gran brecha en la cual una cosa es lo que pienses, la otra es lo que hagas. Ahí te obliga a hacerlo. Te obliga, pero de una manera natural, integrada en tu cuerpo, ¿no? Por eso digo que esto en una conferencia es descomunal y ya tengo muchas ganas locas ya de probarlo ya. Lo hemos probado en grupos pequeños, ¿no? Muy bien, pero claro, esto en conferencias de 300 personas, pues espectacular, ¿no? Claro, entonces entiendo que esta conferencia va a ser muy sonora, muy sensitiva, con lo cual va a Sí, haber poco discurso, para que nos poco entendamos, poco discurso, sí, speech poco discurso. y mucha, ¿no? Mucha parte sonora, yo me lo imagino así, ¿no? Sí, Con personas donde haya, ¿no? Toda esta estimulación desde otro exacto. lugar, ¿no? Ahí hay una pequeña intro para entender de qué se va a hablar, ¿no? Qué es lo que vamos a tratar. Después hay una reflexión, una vez has escuchado ya, pero en realidad está más pensada para que tú seas el protagonista y que lo otro sea un facilitador, no un conferenciante como tal, ¿no? Ujú. Oye, y aprovechamos, ¿cuándo tenéis previsto empezar con estas conferencias y dónde? Aprovechamos para comentarlo, si es que tenéis alguna Sí, claro. aproximada ya o Sí, a incluso de ver, fecha. la fecha inicial, mira, de hecho ahora mismo hay como dos vías. Una será vamos a probar en empresas, ¿vale? Porque Ujú. creo que es un buen sitio también, porque hay mucha gente que ahora mismo está totalmente desconectada de su trabajo, no le gusta, es una forma también de reconectar con lo que te está pasando. Y de hecho ahora hemos hecho una prueba piloto, hemos llegado a un acuerdo con una empresa que es de Barcelona, que es muy conocida en Barcelona, que se llama Yoga One, que pertenece Ah, a sí. los gimnasios DIR, que tienen 50 centros en España, y vamos a hacer las primeras sesiones en físico en sus instalaciones. Y esto será en breve. Creo que la próxima será en breve. La vamos a hacer en 2 semanitas, más o menos. Una Muy bien. semanita y media, más o menos. Pero la idea es hacerla todo enero, febrero y probarlo en diferentes puntos de España y, ¿por qué no?, lanzarlo fuera de ahí también, ¿no? Entonces eran sesiones de grupos pequeños, son centros de yoga, pero no significa que no pueda acceder gente que no esté en el yoga. Es como una especie de plus extra para la gente que esté ahí. Pero sí que es verdad que yo con muchas ganas de probar ese impacto ya a más escala, ¿no? Porque algo a nivel pequeño ya sabemos que funciona, a nivel grupos pequeños también. Nos falta un grupo un poquito más grande para ver realmente qué pasa con esta meditación colectiva, por decirlo así, ¿no? Porque en el fondo esto es un poco inteligencia interpersonal, de cómo puedes mejorar tus propias relaciones, tu propia programación mental. Es decir, es bastante más profundo de lo que parece, ¿no? Mm. Neuroproductividad es algo más específico, porque ahí está pensando ya en el rendimiento de las personas. Esto ya es una especie a mí me gusta mucho el tema del avatar, ¿no? Todo el mundo tiene un avatar, Mm. pues una forma de resetear un avatar, ¿no? Y actualizarlo. Y claro, coge todos los ámbitos de la vida, en este caso, ¿no? Sería Sí, casi sí, sí, todos, sí. por decirlo Está así. enfocado en el crecimiento personal, pero sí que es verdad que ahí recoge todo, ¿no? Es decir, en el fondo ahí el objeto no es tanto lo que pretende conseguir, sino cómo se hace, que es lo que marca la diferencia, ¿no? Mm. Oye, yo al final esto podríamos hablar del desarrollo personal tradicional, ¿no? Pero es el cómo es lo que cambia todo el juego, ¿no? Las reglas del juego cambia todo. Entonces ahí el enfoque no es tanto el target en sí, sino el enfoque es más bien el cómo, la El metodología de cómo se lleva a cabo, ¿no? Oye, pues se me está ocurriendo, Miquel, que podríamos volver de aquí a unos meses cuando tengas así como más resultados de los experimentos y nos cuentes más, porque a mí Claro, sí, sí, aquí por me voy a supuesto. quedar con ganas de saber más. Nos has compartido muchísimo, muchísimo valor. Yo he tomado nota y además sé que las personas que lo van a escuchar o lo están escuchando ahora o viendo en YouTube van a tomar nota porque has dado, bueno, muchos tips, muchos trucos aplicables para la gente que empieza a hablar en público, que ya habla en público y quiere mejorar. Así que yo te voy a invitar ya así por delante de que de aquí a unos meses, cuando hayáis probado estas conferencias tan especiales, que nos puedas, o tú o el equipo, si queréis, podáis volver a pasar por Claro, aquí y no tengo compartir escapatoria ahora, lo que no puedo habéis decir que no, o sea, no descubierto. puedo decir que no. ¿Eh? No puedo decir Perdón. que no, o sea, no tengo escapatoria. Ahora no tienes Tengo que escapatoria. volver. Pero bueno, podemos charlarlo y yo voy a estar atenta también para ver si puedo asistir a una, porque me parece muy interesante y, Claro, y me llama mucho la atención también no, todo este mundo. invitadísimos, Así que invitadísimos. De hecho, miraré mira, atenta a las fechas. sí, de hecho hay algunos audios gratuitos, ¿no? La página web es neurohackingmethod.com. Si la gente quiere ver audios gratuitos de cómo funciona, ahí tiene también para ver un poco el potencial que tiene, ¿eh? Sobre todo para que, oye, ¿qué es esto exactamente? Porque yo creo que normalmente lo primero que viene a la cabeza es esto, pero esto exactamente qué es, ¿no?
Y ahí puedes ver algunos ejemplos. Yo creo que para saber lo que es y cómo funciona es más que suficiente. Estupendo, pues como dejaré también la página web aquí acompañando la entrevista, entramos, nos descargamos ese audio y a ver qué ocurre, así sabemos bien de qué trata todo esto del método neurohacking y sobre todo estas conferencias tan especiales. Miquel, muchas gracias. Ha sido un placer escucharte, como siempre, la manera en la que te explicas el valor que aportas y el cariño que le pones a todo lo que haces y la manera en la que te comunicas. Así que agradecerte muchísimo que hayas dedicado este tiempo a compartir conmigo y con nosotros todo lo que sabes como conferenciante, como experto en neurociencia, como psicólogo, como autor, speaker y productividad. No, buenísimo. Entonces, yo me encanta también que puedas dejar este espacio. De hecho, me gusta poder hablar de esto porque a veces tengo que conocer, y se lo digo muchas veces a gente que me entrevista también, a veces pasa mucho que cuando te entrevistan demasiado sobre lo que tú haces, neuroproductividad y qué consiste, 3 técnicas, oye, te quedas muy encorsetado, ¿no? Y el hecho de poder hablar de esto, que al final es una experiencia vital, ¿no? De haber aprendido durante muchos años, creo que es fantástico. Entonces, simplemente decirle a la gente que quiere saber un poquito más, que sepáis que en el mismo canal de YouTube mío que tengo, ahí tengo vídeos para aburrir, creo que hay 900 cursos gratuitos donde puedes ver un poco qué es esto de la neuroproductividad, con herramientas, cosas prácticas. Verás que todo es muy aterrizable, muy práctico y puedes encontrar, bueno, toda la información que tú quieras. Y en el caso de neurohacking, te recomiendo nuestro canal de TikTok, que ahí empezamos como algo que no sabíamos muy bien y ahora tenemos casi medio millón de seguidores, o sea que ahí tenéis información que no veas, o sea que hay Yo no muchísimo de seguía. neurohacking de zona. Ahí está. Pues os seguía en Instagram, pero no en TikTok. Pues me voy a seguiros en TikTok. Estamos en todas partes, sí, la verdad es que sí. Muchas gracias, Miquel. Hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias. ¿Qué te ha parecido? Nos ha dado muchísimo contenido de valor en esta entrevista, además de explicarnos su propia experiencia. Espero que la hayas disfrutado, que hayas tomado nota, porque ha dicho cosas muy interesantes que puedes aplicar a la hora de hablar en público y de transmitir tu mensaje. Y si quieres saber más sobre cómo posicionarte como referente a través de conferencias, sígueme por aquí, que vendremos con más entrevistas, con más referentes, speakers, conferenciantes y formadores. Espero verte en el próximo episodio.